Gracias por estar aquí en nuestra cuarta sesión. El día de hoy vamos a estar hablando de ciberseguridad con una invitada de lujo, Oneida Rodas, que en un momento se va a presentar. Estas se tratan de 2 sesiones. Esta y la próxima semana vamos a terminar de ver todo lo correspondiente a Media Literacy, así que estén muy atentos. Vamos a estar también trabajando en grupos pequeños, como la semana pasada, creando piezas de comunicación. Y más adelante les voy a comentar un poco más de la dinámica. Mientras tanto, los dejo entonces con Oneida. Bienvenida, Oneida. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes a todos, chicos, chicas. Nos alegra mucho tenerlos en esta tarde por acá. De verdad, a mí me da mucho gusto estar siempre en contacto con jóvenes, con personas que quieren aprender, y esta oportunidad que tenemos a través de este espacio de no solo convivir con personas en nuestro país de origen, sino en otros países o en otro país, es muy, muy interesante. Mi nombre, como bien decía Ana María, es Oneida Rodas. Yo soy directora de Asociación Comunicares. Nosotros en Guatemala tenemos 16 años de trabajar en el espacio específico de la comunicación para el desarrollo. El nombre largo de la institución que yo dirijo es Comunicación en Pro de la Mujer, Niñez y Comunidades, apoyando la responsabilidad social. Y tenemos ya varios años de estar trabajando en procesos formativos específicamente dirigidos a la alfabetización mediática e informacional. Y esto lo hacemos en Guatemala, especialmente con jóvenes, con adolescentes, y en otros países de América Latina, pues también hemos tenido la oportunidad de facilitar este tipo de procesos. Yo pues tengo también experiencia trabajando en cátedra universitaria, y como ustedes he tenido que migrar a este espacio digital, a donde la pandemia nos orilló a migrar, y pues también estoy tratando de entender cómo esta migración digital trae tantas ventajas como el hecho de hoy estar reunidos gente de Guatemala y de Argentina, pero también tantas desventajas y riesgos, especialmente a las personas que tienen menos acceso a información y se vuelven más vulnerables respecto al tema. A mí me alegra mucho saber que ustedes están acá. Tenemos ya pues mucha gente en la sala, y esto es muy interesante porque ustedes ahorita están expuestos a muchísimas posibilidades de recibir este tipo de cursos o este tipo de conferencias, y porque esto es lo que hemos venido haciendo desde el año pasado. Ya al principio pues era muy extraño y muy novedoso el tener que reunirnos a través de una pantalla, pero ahora es algo que hacemos muy cotidianamente. Entonces, que hagan ustedes esto por ustedes mismos, que busquen un espacio adicional, extracurricular, para poder formarse, conocer un poquito más de temas que a lo mejor ya conocen y han explorado, pero conocer un poco más sobre esto me parece a mí genial. Así que yo les felicito porque quien invierte tiempo en formarse, de verdad está invirtiendo en su futuro de una manera inimaginable. Yo el día de hoy no creo que les vaya a compartir tantas cosas nuevas. Lo que yo les voy a compartir es algo que ustedes quizás ya conocen, pero es muy probable que esto que vamos a conversar el día de hoy sea algo que pudiera sumarles para ustedes ser más específicos al nombrar algunas de las situaciones que nos suceden en este contacto en Internet. Así que vamos a arrancar con la presentación. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de riesgos al navegar. ¿Hay riesgos al navegar? Y quiero contarles que en esta tarde vamos a manejar una agenda que básicamente se basa en 6 puntos. Yo voy a compartirles un poquito acerca de un estudio que hicimos aquí en Guatemala que se llama Desde Nuestra Mirada. Y lo que hemos hecho es recoger
recoger opiniones e ideas de jóvenes en el interior de la República de Guatemala, de 4 zonas lingüísticas. Guatemala, para los jóvenes que nos acompañan esta tarde en Argentina, quiero contarles que somos un país que está en el centro de América y que nos caracterizamos por, además de tener una diversidad de climas. Tú en Guatemala puedes caminar en un mismo día y sentir mucho, mucho frío o sentir mucho, mucho calor en pocas horas, porque tenemos microclimas y una cantidad de paisajes hermosos. También nos caracterizamos porque convivimos en un espacio en donde coexistimos muchas culturas. Somos un país pluricultural y multilingüe. Más de 20 idiomas de origen maya están compartiendo este espacio, ¿verdad?, en Guatemala. Entonces eso, así como es muy rico, también sucede que nos da ciertas limitaciones para poder comunicarnos. Este estudio, desde nuestra mirada, recogió las ideas de los jóvenes y su relación con los medios de comunicación y con las redes sociales. Y el día de hoy yo quiero contarles un poquito sobre la mirada de estos chicos en Internet y en otros medios de comunicación, pero más nos vamos a centrar en Internet. Luego vamos a hablar de cuatro formas en las que se vive la falta de ciberseguridad. El ciberbullying o cyberbullying, el grooming, la sextorsión, el astroturfing. Son 4 formas que vamos a no conocer, seguramente ustedes ya las conocen, pero quiero ser muy específica para que como cultura general ustedes tengan elementos para poder conocer este fenómeno, evitarlo y prevenirlo. Y luego vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos en donde, ya como lo han hecho en otras sesiones, pues ustedes van a construir algo, van a producir algo para redes sociales. Entonces, por mí no hay ningún inconveniente en que quien desee puede abrir su micrófono si tienen alguna duda o pueden escribirme en el chat, que también lo tengo aquí muy a la mano, para que de esa manera podamos ir compartiendo y conociendo. Así que no duden en interrumpirme si ustedes tienen alguna duda, quieren conversar o quieren aportar algo que ustedes ya conocen. Muy bien. El estudio, desde nuestra mirada, que nosotros realizamos en Guatemala, es un estudio que llevamos a cabo en 4 zonas lingüísticas: la zona quiché, la zona cachiquel, la zona quechí y la zona achí. Este es el mapa de Guatemala y entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, la zona quiché es esta área de por aquí. Aquí trabajamos con jóvenes en esta área. Trabajamos en la zona Cachiquel, aquí un poquito más abajo, en Chimaltenango y en esta parte. Trabajamos en la zona Quechí, que es en Petén y Alta Verapaz. Y trabajamos en la zona Achí, que es en Baja Verapaz. Entonces, trabajamos en varias zonas de Guatemala con jóvenes, con adolescentes entre los 14 y los 22 o 23 años de edad. Entonces, de esa manera, estuvimos trabajando con ellos y ellas para conocer situaciones que podían ser de interés en cómo ellos ven, cuál es su mirada respecto al Internet y al uso de diferentes medios, radio, televisión, etcétera. Yo me voy a copiar aquí de un documentito que seguramente ustedes ahorita van a ver en mi pantalla, pero ahorita lo vamos a cerrar. Yo les voy a compartir acá en el chat el link de este estudio completo para que ustedes, cuando quieran tener acceso a él, puedan tener acceso en nuestra biblioteca. Entonces, les quiero ir contando un poco al respecto de los hallazgos que tuvimos en este estudio. Lo primero que quiero contarles es que hablamos con los chicos acerca de las aplicaciones de mensajería y de las redes sociales. Y ellos, como nosotros y como todos, tenemos como una confusión entre dónde termina una red social y una aplicación de mensajería. Entonces, en este punto, ellos casi entremezclaron WhatsApp y Facebook y los consideraron casi dentro de la misma clasificación, y está bien, porque ellos nos hablaron que dentro de sus preferidas como aplicaciones está WhatsApp con el 25%, Facebook con el 23% e Instagram con el 20%.
Es decir, la mayoría de chicos prefieren el WhatsApp, aunque el Facebook y el Instagram también les parecen atractivos, también los utilizan, también los conocen. Aquí hay un dato muy interesante. ¿Hablan su idioma maya en redes sociales? Fíjense, este dato es bien revelador. El 79% no hablan su idioma maya en las redes sociales y solo el 21% sí lo hablan. Esto nos pone a nosotros a pensar y obviamente les preguntamos por qué sí lo hablas y por qué no lo hablas. Pero en el por qué no lo hablas salieron datos muy interesantes. Por ejemplo, que muchos sentían un cierto tipo de pena o vergüenza de utilizar su idioma maya. ¿Por qué? Porque precisamente tenían temor al bullying, temor al discurso de odio, temor al rechazo, temor al racismo. Entonces, es importante saber que cuando no te sientes cómodo en tu propia piel, en tus propios zapatos, en lo que tú has vivido con tus propios padres, de verdad se vuelve una cosa muy, muy complicada. Aquí Ana María nos está apoyando con alguna pregunta en el chat y nos dice, ¿tú cuál prefieres? ¿Tú prefieres el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Twitter, el TikTok? ¿Cuál es la aplicación que tú prefieres? Si nos lo dejas aquí en el chat, pues vas conversando con nosotros y podríamos ir contando aquí con Ana María cuánta gente nos responde y cuáles son las aplicaciones que ustedes prefieren. Pero imagínate que tu idioma materno, el idioma de tu casa, es el idioma español. Pero cuando tú hablas en redes sociales, te sientes mal, te sientes avergonzado, te sientes apenado, te sientes poco cómodo de hablar el idioma español. Y aunque no hablas bien, por ejemplo, el inglés o el francés o cualquier otro idioma que te guste, aunque no lo hablas muy bien, prefieres hablar ese idioma que el tuyo propio. Eso nos puso a nosotros muchísimo en qué pensar, porque cualquier joven merece sentirse libre de expresarse en su propio idioma. Pero nos fuimos dando cuenta de que aquí hay un gran vacío. Y este es un dato que yo les quiero dejar así como en una cajita para que ustedes lo tengan y conozcan un poco sobre esta realidad, ¿verdad? En la que realmente las personas indígenas en Guatemala y en general en América Latina sufren de mucha discriminación, de situaciones de racismo y esto se refleja también en las redes sociales, porque las redes sociales no son más que un reflejo de lo que vivimos en la vida cotidiana. Aquí les preguntamos también algo muy importante y es, ¿qué pasaba si algunos de ellos o cuántos de ellos tenían nuevas cuentas de Facebook o de Instagram porque habían olvidado sus contraseñas? El 54% de los encuestados nos dijeron, sí, yo he tenido que abrir una cuenta adicional porque olvidé mi contraseña cuando quería volver a entrar, ya no recordaba cómo la había abierto. Y esto nos puso también a pensar, o sea, decir, ¿y qué pasa con todas tus fotos, toda tu información, todos tus videos, todas tus declaraciones de amor, todo lo que hiciste en el Facebook anterior o en el Instagram anterior? Queda ahí, queda ahí. Y todos tus datos quedan a riesgo de que alguien más pueda utilizarlos de mala manera. Me parece que ya algunos nos están contestando, Ana María, sobre sus aplicaciones favoritas. No sé si usted quiere contarnos un poco al respecto. Sí, Daniela nos dice Twitter e Instagram, Ivette WhatsApp e Instagram, Amalia WhatsApp, Esther Instagram y Twitter, María nos dice WhatsApp e Instagram, María, bueno, hay una María Chabajay y María Salvador Huertas, María Salvador nos dice WhatsApp e Instagram, Mariluz nos dice WhatsApp para mis contactos cercanos y Facebook e Instagram para información u otros usos. Douglas nos dice Facebook y WhatsApp. Gracias, Douglas. Es el primer varón que nos escribe hoy. Melanie nos dice Instagram y Twitter. Alejandra nos dice Instagram y WhatsApp. Mario nos dice Facebook y Twitter. Jonathan nos dice Instagram y WhatsApp. Elida nos dice YouTube. Y yo les confesé que hasta este año empecé a usar Instagram y me gusta mucho. Muy bien, Ana María. Genial. También sería interesante saber de los chicos que nos están acompañando en esta tarde, si ustedes han tenido que abrir otra cuenta de alguna red social, porque pues resulta y pasa que olvidaron su contraseña. Sería interesante saber, porque nosotros esto lo hicimos entre chicos que tienen muy poco acceso a Internet
y un incipiente uso de las redes sociales. Y nos pareció muy interesante conocer estas respuestas, sobre todo porque nos pone en sintonía de los riesgos que ellos podrían estar viviendo. Otros hallazgos que quiero compartirles son los siguientes. Les preguntamos a los jóvenes en Guatemala si las personas se muestran como son en redes sociales, si a criterio de ellos la gente es transparente y se muestra como es en redes sociales. Y me pareció a mí muy interesante saber que el 94% consideran que lo que ven de la gente en redes sociales no es tal como son, no es su ser verdadero, sino que son muchas apariencias. Esta es la percepción de los jóvenes de estas áreas, ¿verdad? Es muy interesante saber este dato. Aquí tenemos otro dato muy interesante. Preguntamos a los jóvenes si ellos habían tenido acceso, si les había llegado a su WhatsApp o bien en cualquier red social, memes hechos haciendo cierto tipo de bullying a compañeros o amigos de los institutos, de las escuelas donde ellos estudian. Y el 53% nos responden que sí, el hacer bullying a través de memes a compañeros es una práctica común en donde viven. Esto nos alarmó y nos puso a pensar también que está siendo una manera moderna de acosar y de herir susceptibilidades y etcétera a los jóvenes en Guatemala. Nos puso a pensar en eso. Imagínense, más de la mitad, 53% han tenido acceso a memes de sus propios compañeros, incluso podría ser de ellos mismos, ¿no? Estamos respondiendo ya algunos chicos muy amablemente nos han respondido en el chat respecto a si tienen o no tienen otra cuenta porque olvidaron su contraseña anterior. Y aquí Joshua nos cuenta que no ha cambiado de cuentas en redes sociales, pero sí constantemente cambia la contraseña porque se le olvida. Me imagino que recurre a olvidé la contraseña, me mandan a mi correo y luego creo una nueva contraseña para acceder nuevamente. ¿Qué le parece, Ana María, si hablamos de un poquito lo que ya algunos nos han contado aquí desde qué pasa con sus redes? Sí, aquí, bueno, yo les hacía la confesión de que Twitter, yo olvidé mi contraseña hace mucho tiempo que creé mi cuenta y mi contraseña, pero la olvidé. Entonces creé otra cuenta y al crearla me apareció la viejita. También nos dice Mario Abel, nos dice, tengo 2 cuentas de Instagram porque olvidé la primera. Y a mí me gustaría que pudieran abrir sus micrófonos y nos cuenten qué piensan sobre esta pregunta. ¿Las personas se muestran como son en redes sociales, sí o no? ¿Qué dicen todos? Yo tengo mi punto de vista, ¿verdad? De que a veces nosotros podemos entrar en Facebook y ver, como dice el dicho, vemos a la parcela de al lado y nos parece más bonita porque lo que posean es más interesante que nuestra propia vida. A ver, Elvis está levantando su mano. Cuéntenos, ¿qué piensa usted? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis de Guatemala. Hola, Elvis. Creo que las personas no se muestran como son en las redes sociales, porque siempre se busca impactar o pues dar una percepción de un estilo de vida. Es un poco más de vanidad que de sinceridad. Claro que hay gente que sí demuestra tal y como es su estilo de vida o a qué se dedica, ¿verdad? Pero otros lo buscan más como un medio de aceptación social. Muchísimas gracias, Elvis. ¿Quién piensa similar o algo diferente? ¿Quién quisiera abrir su micrófono y contarnos cómo ven ustedes en las redes sociales? ¿Creen que las personas se muestran como son o realmente no? Buenas tardes. Hola, Joshua. Viera que yo pienso que en las redes sociales muchas personas tratan como que de mostrar lo mejor de su vida. Hay quienes que podrán estar pasando por un momento muy mal y en ese momento se acuerdan que fueron a un viaje y lo suben a las redes sociales como para aparentar que están bien. Como también hay otro lado en el que necesitan como que llamar la atención, por así decirlo,
y empiezan a publicar cosas de que están solos, de que necesitan un amigo, de que necesitan aquí, de que necesitan allá, lo empiezan a hacer muy público. Y hay veces en que sí siento yo que es el sentimiento de que se sienten solos, pero ya hacerlo constantemente, yo creo que es algún problema. Entonces, estos son mis dos puntos de vista, es como que un extremo donde están muy, muy felices y otro en el que tratan de llamar la atención. Gracias, Joshua. ¿Y quién quiere dar un comentario? Y si no, yo les hago la pregunta. ¿Y ustedes cómo se muestran en redes sociales? Voy a empezar yo a contarles que yo tengo mi cuenta, creo que la más vieja es la de Facebook. Yo no comparto fotos muy personales, doy replay de mensajes que me parecen interesantes o que tienen que ver con mi punto de vista de alguna situación, pero no posteo fotos mías ni de mis hijos porque siento que estoy dando más información de lo que a mí me interesa dar. Y he notado un fenómeno entre mis amigos de Facebook que son personas que he conocido en la vida real. Muchos sí se abren completamente y dicen, bueno, me estoy comiendo un helado y aquí está el helado, este es mi almuerzo y le toman la foto a la comida, pero muchos tampoco postean cosas personales y entonces yo me pongo a ver sus perfiles de Facebook y pienso, bueno, ¿quién se va a imaginar que esta persona es, por ejemplo, un economista? Porque no tiene absolutamente nada de relacionado ni a su profesión siquiera en sus redes sociales. Pero entonces ahí les abro la pregunta, ¿cómo se muestran ustedes en las redes? Em, Como nos decía Joshua, hay personas que dicen absolutamente todo, incluso de cómo se sienten y qué necesitan. ¿Cómo son ustedes? Cuéntenos. Mientras alguien se decide hablar, voy a leer unos mensajes aquí, Oneida. A Ah, ver, ¿puedo volver a hablar? sí, Joshua, dele. Yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho crear y hacer cosas, entonces yo lo comparto en las redes sociales, es como que hacer tal manualidad, hacer esto, hacer lo otro, y cuando yo lo hago, pues lo comparto. Yo estoy estudiando para ser profesor de primaria, entonces algo que me parezca así relevante como, por ejemplo, cómo tratar a un niño o incluso memes de maestros, es lo que comparto yo en mis redes sociales. Gracias, Joshua. Ahí nos deja su cuenta para seguirlo porque la risa nos hace falta a veces. Y démosle la palabra a Roger, que está levantando su manita. Gracias, muy amable. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos ustedes. Relacionado a la pregunta de cómo usar las redes sociales, en especial, yo manejo mucho la cuenta de Facebook. Tengo una cuenta personal que regularmente la utilizo para publicar pues sobre lo que hago. Y lo que hago es abrir negocios. Yo soy un microempresario. Entonces, en mi cuenta personal impulso mis negocios. Trato de mantener un perfil muy bajo relativo a los asuntos personales. Por ejemplo, casi nunca publico, probablemente nunca publico mi ubicación real. No tengo mi número de teléfono adherido a la cuenta. Trato de no publicar tantas notificaciones a lo que a lo que yo trabajo, dónde vivo o los carros y propiedades que tengo por motivos de seguridad. Porque Guatemala es un país que está envuelto en crimen y crimen organizado, y pues por esa preocupación relacionado al cybercrimen o relacionado a las extorsiones, trato de mantener un perfil más seguro relacionado a eso. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Roger. ¿Alguien más que quiere participar? Si no, mientras alguien se anima, leo mensajes que tenemos aquí. Mario nos dice, tengo 2 cuentas de Instagram porque olvidé la primera. Suelen nos dice, yo tengo 2 en Instagram, pero porque una quería que fuera solamente para mostrar fotografías que capturo.
Daniela nos dice, a mí no me pasó porque uso otra cuenta de recuperación en caso de que olvide alguna contraseña. Gracias por el tip. Jonathan nos dice, hoy en día creo que en Facebook ya no se suben fotos personales, son más publicaciones de noticias o memes. Daniela nos dice, muchas veces utilizan las redes sociales para lograr validación social y sentirse apoyados, aunque sea con likes. Interesante. Luisa nos dice, la pregunta correcta sería, ¿cómo deseamos que nos vean? Daniela nos dice, en mi caso practico Aikido y subo fotos de seminarios de artes marciales a los que asisto, pero soy cuidadosa con revelar información relacionada con la universidad de información personal. Amalia nos dice, en mi perfil de Facebook no tengo ninguna publicación, me gusta mi privacidad. Lucía nos dice, yo comparto su forma, no soy de postear fotos mías, pero de vez en cuando publico algunas fotos sin mi ubicación. Pero en cuanto a historias, me gusta compartir desde mensajes hasta posteos sobre movimientos y activismos e ideologías que van con mi forma de pensar. Y José nos está levantando su mano. Adelante, José. Sí, buenas tardes. Pues yo, o sea, soy una persona que, como, o sea, yo me siento que estoy joven, pero ya estoy el otro año que entro a la U, entonces, pues todas esas aspiraciones me quitan un poco de tiempo para estar revisando las redes sociales. Pero cuando sí, por ejemplo, estaba en el colegio o algo, sí me distraía mucho con las redes sociales, pero es yo distraerme. Yo no soy mucho de postear imágenes mías, no tanto por la privacidad, sino porque no me gusta. No es por aparentar algo así, sino que no me gusta postear redes sociales, imágenes en las redes sociales. Aparte, y también con lo de las contraseñas, que a veces me complico mucho la vida porque, por ejemplo, tengo, yo que sé, cuenta de Instagram, Facebook, Twitter, que del Gmail, que de esto, que lo otro, y todas las cuentas son de diferente contraseña. Entonces cada vez cambio las contraseñas para que se parezcan a todas, pero por lo mismo de los ciberataques o cibercrímenes, tener las contraseñas iguales en todas las redes sociales, tal vez sí, pues puede haber un problema. Muchas gracias, José. Tenemos un mensaje de María que nos dice, yo suelo tener un perfil bajo, no comparto tanto mis fotos y con relación a mis datos los tengo en privado, esto en Facebook. Y me llamó mucho la atención la pregunta de Luisa. Luisa, ¿te gustaría compartir un poco de la pregunta que nos hacías? ¿Cómo deseamos que nos vean? ¿Cómo deseas tú que te vean a ti en redes? Sí, claro. Bueno, de hecho yo no comparto casi nada en redes sociales. Siempre he sido muy apática a eso, pero sí considero que todos publicamos partiendo de cómo queremos ser vistos, como alguien que anda de viaje, como alguien que va de fiesta, como alguien que es, no sé, un influencer. O sea, todos publicamos algo partiendo de eso, de cómo queremos que los demás nos vean. Gracias, Luisa. Y creo que nos quedamos por aquí, Oneida, para que pues, se pueda seguir. Tiene apagado su micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Muchas gracias, Ana María, y gracias a todos y a todos los que participaron en esta lluvia de ideas que me parece muy interesante porque, digamos, si nos damos cuenta, este estudio lo que refleja es realmente lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en el interior de la República de Guatemala, pero también a otros les está pasando lo mismo. El otro de los hallazgos que tuvimos es, fíjense que les preguntamos a los muchachos, ¿qué dan a conocer en sus estados? Algo que descubrimos en este estudio es que en el interior de la República, una de las aplicaciones más importantes para los chicos son los estados de WhatsApp. Más que los estados de Instagram, son los estados de WhatsApp. Y en los estados de WhatsApp, ellos nos cuentan que ellos publican sobre todo cómo se sienten en un 55% y en dónde están en un 30%.
esto también nos puso a nosotros en qué pensar, porque lo que sucede es que si tú publicas cómo te sientes, eso te hace una persona muy vulnerable. No importa si lo que estás es muy alegre o estás muy triste o muy deprimida o muy deprimido o muy enojado, muy enojada. O sea, el dar a conocer en público tu forma de sentir en ese momento te hace vulnerable. También publicar en dónde estás es algo que puede hacerte sumamente vulnerable porque obviamente estás dando información que nadie te está pidiendo, pero que hace, que le da a otros el poder sobre ti, sobre dónde estás, sobre si tu casa está vacía o hay gente en tu casa, si estás con alguien, etcétera, etcétera. Siguiendo con los hallazgos, quiero contarles sobre los riesgos que se perciben al navegar el Internet. Los chicos les preguntamos, ¿qué riesgos perciben ustedes al navegar en Internet? Y fíjense que nos pareció muy interesante que el mayor riesgo detectado con el 25% esté relacionado con hackeo y robo de identidad. Tienen temor de ser hackeados y que su identidad sea utilizada por otra persona. En una segunda instancia, con un 19%, temen a los engaños, estafas y extorsiones, ¿verdad? Es algo que les ha pasado, es algo que les ha pasado a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, y tienen miedo de que les suceda. Con un 16%, ellos nos hablaron de la sextorsión y de abuso sexual, tienen temor de esto al navegar en Internet. El 12% hablaron sobre el ciberbullying, que tenían miedo de ser bulleados en redes sociales. Luego, el 9% nos hablaron de amenazas de secuestro. Luego de grooming y luego de noticias falsas. O sea, si ustedes se dan cuenta, la diferencia, lo más grande es lo que los toca a sí mismos, lo que los va a tocar a ellos de manera personal. Y esos son los riesgos que perciben y saben perfectamente que no están exentos de poder sufrir algún tipo de estos riesgos. Aquí quiero contarles algo. Esta tabla ustedes la van a encontrar completa en el estudio que les compartí. Pero algo que me parece muy interesante es que hablamos con ellos sobre, cuando ya nos metimos a hablar sobre ciberseguridad, y hablamos sobre la construcción de contraseñas. Cuando hablamos de la construcción de contraseñas, descubrimos que un 62% utiliza contraseñas sumamente débiles. Es decir, utiliza un solo tipo de carácter para hacer sus contraseñas, o usan solo letras minúsculas, o usan solo mayúsculas, o usan solo números, o usan solo signos, pero es un solo tipo de carácter para construir sus contraseñas. Eso es el 62% de los chicos, es demasiado de ellos tienen contraseñas sumamente débiles. Solamente el 14% están combinando dos tipos de caracteres, es decir, combinan mayúsculas con minúsculas o números con minúsculas, es decir, están combinando dos tipos de caracteres. El 17% nos muestran unas contraseñas más seguras con tres tipos de caracteres y solo el 7% nos habla de contraseñas seguras con 4 tipos de caracteres distintos. Es decir, mi contraseña tiene mayúsculas, minúsculas, números y algún signo, algún carácter especial. Entonces, cuando vemos que solo el 7% están utilizando contraseñas seguras, también nos pone a pensar respecto a que pues, es algo que no nos han enseñado. Es algo que realmente no tenemos nosotros conciencia de qué puerta estamos abriendo cuando no tenemos una contraseña segura. No hoy, pero en la clase que voy a dictar la otra semana, vamos a hablar más en profundidad sobre las contraseñas seguras. Pero hoy lo que me corresponde es contarles que solamente el 7% de nuestros entrevistados tuvieron a bien compartirnos que hacían sus contraseñas de manera segura. Entonces, estos resultados del estudio desde nuestra mirada nos brindaron herramientas para fortalecer a los jóvenes. Es decir, nos interesaba que ellos aprendieran sobre todos estos riesgos que hay en Internet, de todo lo bueno que tiene el Internet, pero también de los riesgos que podríamos correr al estar navegando en la web. Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan que les había contado que muchos de ellos no hablan en su idioma? Si ustedes se dan cuenta,
y buscan ustedes en internet algunas producciones en idiomas mayas de Guatemala, son muy pocas cosas las que van a encontrar. Y las que van a encontrar básicamente pueden ser didácticas o pueden ser, no sé, donde resaltan la cultura, pero generalmente no van a estar hechas por jóvenes. Entonces nos dimos a la tarea de crear una serie de producciones motivando a los jóvenes a hablar en su propio idioma. Por eso ahorita les quiero enseñar un video donde los chicos hablan en uno de los idiomas que les conté de las zonas lingüísticas donde hicimos el estudio. En este caso es el idioma Ekchi. En este momento se los voy a proyectar. Espero que lo escuchen y lo vean. Ana María, solo levántame los deditos si se ve y se oye bien. Magek o mashutan naknaket atin sa ekchi. Sa hilal, nakashuli kan kilagwe, naklikatinoval haans chaal likakwanki. Kasheul utaam kakulub ratinangkil. Atinan sa lago choch rukinep laloy ut rukinep lagyech kabal ut ho kanaki salik amal esil. Sa hungkas lamu, atinan sa ekchi. Hunja pusek, chap sa ekchi. Simak akasiw, simak akasutang. Chagek alalok alchi atinak sa ekchi. Uta hultikanah mag alashil salak aush. La inking atinak sa ekchi. Ut laat. Muy bien, aquí pudimos ver una de las producciones en donde ellos pues hablan ya en su idioma materno. Esto es una novedad, ¿verdad? Porque no es algo que sea tan común. Nosotros estamos promoviendo el que se hable en el propio idioma de las personas. Pero hay otra situación y es el asunto de la ciberseguridad. Entonces, este es un video que crearon estos chicos que fueron parte de este estudio y que luego los hemos estado también trabajando con ellos en procesos formativos de este proyecto que se llama Informatecos, en donde ellos nos hablan de errores comunes en las redes sociales. Esto es un video que ellos produjeron, es decir, ellos hicieron el guión, ellos hicieron los diálogos, ellos pidieron qué fondos querían y todo esto lo construyeron para poder hablarnos sobre errores comunes en las redes sociales. Se los voy a compartir. Hola, soy Angélica Schapper. Sabes, hablar sobre las redes sociales es muy importante, ya que hoy en día a nosotros como jóvenes nos gusta compartir memes, fotos, videos y nos mantenemos mucho tiempo en ello. Pero no todo es diversión. Y me pregunto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los jóvenes en las redes sociales y que nos ponen en peligro nuestra seguridad? Uno de los errores que cometemos los jóvenes al momento de utilizar las redes sociales es aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas. Esto pone en riesgo nuestra seguridad. Para mí la primera es aceptando solicitudes de personas desconocidas dentro de las redes sociales. La dos es compartiendo informaciones falsas dentro de las redes sociales. Y la número 3 es compartiendo nuestras contraseñas con nuestra pareja íntima. Uno de los errores más comunes que cometemos los jóvenes es que tendemos a tomar confianza fácilmente a personas que conocemos en redes sociales, los cuales aparentan ser nuestros amigos, pero solo buscan dañarnos. Lo que hacemos nosotros los jóvenes es que damos la contraseña de nuestro Facebook por una prueba de amor. Algunos de los errores que solemos cometer los jóvenes son utilizar contraseñas incorrectas, perder nuestras contraseñas, aceptar solicitudes de desconocidos y no tener una determinada privacidad. Uno de los errores más comunes que se practican es la comunicación, el intercambio de información confidencial con personas que ni conocemos. Esto siempre dentro de las redes sociales. Ahora ya conoces lo que otros chicos y chicas piensan al respecto. Y recuerda, no compartas tu contraseña ni aceptes cualquier solicitud de amistad, ya que eso también puede ponerte en peligro.
Entonces, ¿cómo les cuento? Digamos, estas son producciones que ya son fruto de este trabajo que estamos haciendo para fortalecer a los jóvenes. Desde este estudio, nuestra mirada nos dio muchas herramientas para saber cuáles son las cosas que ellos no conocen, cuáles son las cosas sobre las que tienen duda y dónde están los principales espacios de vulnerabilidad, es decir, dónde quedan más desprotegidos porque no conocen sobre el tema. Entonces, hoy quiero compartirles algunas de los puntos que hemos manejado con estos chicos en espacios formativos del proyecto Informatecos, en donde, por ejemplo, tenemos una línea que se llama Informatecos al Aire, son chavos que están haciendo programas de radio. Tenemos Informatecos TV, que están haciendo producciones para redes sociales, como estas que ustedes ya vieron ahora. Tenemos otro proyecto muy interesante, subproyecto de este otro, que se llama Radioperiodismo desde casa, y los chicos están construyendo periodismo desde sus casas y con sus propios teléfonos. Entonces, al tener ellos todos estos accesos al Internet, también sabemos que así como construyen cosas, crean cosas, producen cosas muy, muy chileras, también nos damos cuenta de que se arriesgan a ciertas situaciones que si no las conocen, pueden ellos ser vulnerables. Seguramente muchos de ustedes ya conocen parte de lo que yo les voy a hablar acá, pero igual vale la pena que tengan papel y lápiz a la mano para que anoten algunos puntos que a lo mejor pudieran servirles para compartirlos con otros. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del ciberbullying, ¿verdad? Que es el ciberacoso entre pares, es decir, cuando el acoso se da entre un joven y otro joven, entre un niño y otro niño. No estamos hablando, digamos, del acoso de un adulto a un menor. El ciberbullying está considerado como el ciberacoso entre pares, personas que en edad son similares. El grooming es el ciberacoso sexual a niños, niñas y adolescentes por parte de una persona mayor. También vamos a hablar hoy de las sextorsiones, que es la extorsión o chantaje sexual. Y vamos a hablar del astroturfing, que son falsificaciones de opiniones. Entonces, vamos a tratar de hacer un repaso rápido, bastante, tengo que ser académica en este punto porque para aprender necesitamos recibir una clase y ahorita pues yo quiero compartir con ustedes algunos de estos conocimientos. Sin embargo, si hay dudas o si ustedes tienen algo que compartir, pueden levantar la mano y abrir su micrófono o como nos han venido ya compartiendo en el chat. Yo no sé, Ana María, antes de entrar ya de lleno al contenido, ¿hay alguna otra en el chat, alguna anotación que no hayamos compartido? Sí, hay un par. Me dice Mario, yo veo estados y también los uso, aunque no mucho. Daniela nos dice, yo no publico estados, se revela mucha información personal. Amalia nos dice, solo veo estados de mi familia, no subo estados. Y eso fue todo. Y quisiera solo agregar algo con este tema del acoso sexual. Es más común de lo que creemos. Es muy común, es algo, una situación que no es nueva, es algo que tiene décadas de existir en la humanidad. Y que creemos que conforme la humanidad va avanzando y la tecnología y demás, esto va quedando de lado, pero no es cierto. Y existen muchas maneras en que puede existir ese tipo de acoso o de abuso sexual en niños, en jóvenes. Entonces, estén muy atentos, estemos todos muy atentos porque a cualquiera nos podría pasar y los abusadores son muy astutos en ganar la confianza y en aparentar de ser nuestros amigos solo para obtener información y luego tomar ventaja de lo que saben. Así es. Por eso ahora vamos a hablar un poco vamos a empezar hablando sobre el ciberbullying. Entonces, el ciberbullying es, como les decía, el ciberacoso a través del uso de medios digitales con la intención de acosar psicológicamente a otros. Este acoso se da entre adolescentes o jóvenes o entre niños y niñas. Lo cierto es que el acosador y víctima tienen una edad similar. Ojo, el ciberbullying puede hacerse de dos maneras reconocidas, ¿verdad? Una es a través de hacer públicas ciertas cosas como memes o como publicaciones que denigran a la persona de manera
pública, es decir, en el Instagram, en el Facebook, en los estados de WhatsApp, publicar cosas que denigran a otra persona, que lo hacen sentir mal, que lo utilizan como burla constante, y eso realmente lo mantiene acosado, nervioso, deprimido, estresado, etc. Pero también el ciberbullying se da de manera directa, es decir, hay un acosador, hay un buleador que está acosando a otro par, a otra persona que tiene su edad similar, a través de canales privados. Es decir, a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes en Facebook o cualquier red que les guste, se están enviando mensajes directos para lastimar a esta persona, para hacerlo sentir vulnerable, para hacerlo sentir que está fuera de lugar, para hacerlo sentir mal. El bullying, como decía Ana María, es una práctica que recientemente se llama bullying, pero desde que sus abuelos eran chiquitos, ya existía en las escuelas el asunto de hacer bullying. Y es importante saber, digamos, que para que exista bullying, tienen que haber tres tipos de personas que participan en el bullying o en el ciberbullying. Primero van a estar los acosadores o agresores. Van a ser aquellos que lideran el acoso contra esta persona. Va a ser un acoso que es sistemático, constante y repetitivo. El acosador o agresor, cuando el ciberbullying no es ciberbullying, sino es bullying, cuando se hace frente a frente, pues es un agresor. Pueden ser golpes, puede ser que esconda la mochila, puede ser que se coma tu comida de la escuela, puede ser que te rayen tus libros, cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando ya esto se vuelve ciberbullying, puede ser que entren a tus redes sociales, que te hackeen tus cuentas y empiecen a publicar en tu nombre, que hagan memes con tus fotografías, que con algo que tú dijiste o hiciste, se creen, por ejemplo, no sé, publicaciones que puedan estarte constantemente fastidiando la vida. Y estos son los acosadores o agresores. También existen los agredidos o víctimas, que son aquellas personas que son, como la palabra lo dice, las víctimas de bullying. Y son las personas que van a estar constantemente recibiendo esta agresión o este acoso por parte del acosador o agresor. Pero para que haya ciberbullying también tienen que haber observadores que reaccionan o distribuyen contenido. Ojo. Porque nosotros podríamos decir, bueno, yo no ando acosando a nadie, yo no soy un agresor, yo soy una persona que vive en paz y amor, no hay problema. Puedo decir también, por ejemplo, bueno, yo no soy víctima de bullying, vivo mi vida y la voy llevando. Pero cuando nosotros empezamos a reaccionar con likes o con cualquier otra cosa, o cuando empezamos a compartir el contenido que hace bullying de otra persona, nos volvemos parte de los tres elementos del bullying. O sea, somos observadores o reaccionadores o distribuidores de contenido. Entonces, aquí tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Que el ciberbullying está en esa categoría y que definitivamente tenemos nosotros que analizar si hemos participado en una de las tres ruedas de las que les estoy compartiendo en este momento, o tenemos que ver también que probablemente nuestros hermanitos, nuestros primos, nuestros familiares, nuestros amigos, probablemente pudieran estar ubicados en uno de los tres círculos. Romper la cadena del ciberbullying es complicado. Tiene que existir primero el conocimiento de que el ciberbullying es violencia y de que la violencia no es normal. Una vez normalizamos que aquel es objeto de burla y que siempre nos vamos a burlar de él utilizando lo que sea, cualquier canal digital, estamos normalizando la violencia y eso no construye ciudadanía, eso no construye liderazgos positivos, eso no construye tampoco canales de denuncia reales que puedan generar cambios. El ciberbullying puede llevar a situaciones tan complicadas como el suicidio. Basta con que ustedes googleen en internet y pongan ciberbullying, suicidio, y van a encontrar una cantidad de casos terribles en Guatemala, en Argentina y en otros países
en donde los chicos han tenido una débil inteligencia emocional, muy poca compañía adulta, muy poco conocimiento al respecto, no saben de canales de denuncia y se han quitado la vida. Pero también puede llevar a anorexia, a bulimia, podría llevar también a situaciones de buscar reunirte con otras personas que te hagan más daño, como ingresar a una pandilla o ser parte de un movimiento que probablemente no te traiga cosas buenas a tu vida. Entonces, algo que nos tenemos que preguntar es, ¿conozco casos de ciberbullying? ¿He sido acosador? ¿He sido víctima? ¿O he sido el tercero del círculo tercero donde soy reaccionador o distribuidor de contenido? Hasta ahí estaríamos con el ciberbullying. Es un tema que para ustedes sé que no es nuevo, pero me interesaba que ubicáramos estas partes. Ana María nos ha puesto aquí, si alguien quiere contar una anécdota, la puede hacer, así que pueden levantar la mano si ustedes conocen alguna anécdota relacionada con el ciberbullying o con cualquiera de los fenómenos que vamos a estar hablando en esta tarde. Ahora vamos a hablar del grooming. Este es otro tema muy interesante. No importa, si tú tienes una anécdota de ciberbullying, igual la puedes compartir. No vamos atrasados, sino todo enriquece. Así que puedes levantar la mano, puedes contar de un caso de alguien que conociste, qué sé yo. El grooming es muy interesante porque el grooming es el acoso sexual a niños y adolescentes en Internet. ¿Cómo empieza? Generalmente una persona adulta utiliza engaños mientras que busca ganarse la confianza de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, de personas menores que él, para hacer un acoso sexual. El objetivo del grooming es el acoso sexual. Estuve investigando y me pareció muy interesante, por ejemplo, saber que en Argentina hay una ley contra el grooming. En Guatemala no tenemos una ley contra el grooming, ¿verdad? Todavía es algo que no está tipificado como delito y cuesta mucho darle un seguimiento legal a un acosador sexual adulto que está teniendo una práctica de bullying con una niña, con un adolescente o con un adolescente varón. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esta situación porque realmente se da, como bien decía Ana María, mucho más de lo que podemos imaginar. El grooming también tiene fases y me interesa mucho que la conozcan. La persona que va a estar detrás del grooming, esta persona que es el agresor, va a buscar una potencial víctima y la va a analizar. Si lo decimos como en otra forma, con el lenguaje que estamos usando ahora, diríamos va a stalkear a la persona y va a ver qué hay ahí, va a ver qué hay en sus redes sociales, qué hay en sus estados de WhatsApp, qué hay en sus estados de Instagram, qué hay en sus TikToks, qué hay en todo. Entonces resulta que este agresor va a buscar esa vulnerabilidad. Ojo, aquí es donde nuestro estudio, de nuestra mirada, se conecta con lo que estamos haciendo en el grooming, porque recuérdense que los chicos que nos dijeron que lo que más ventilan en sus estados es cómo se sienten y en dónde están. Entonces, cuando un agresor ve que hay una chica que se siente sola, frustrada, que la dejó el novio, que está triste por algo, que se siente deprimida, que tiene esta situación que la hace vulnerable, eso le permite tener un gancho psicológico con esta potencial víctima. Así que el primer punto es ese análisis. Ana María, tiene levantada la mano. Sí, yo quiero rescatar lo que nos decía Joshua justamente, Oneida, de las personas que empiezan a publicar en su muro, ay, me siento sola, estoy triste, pasó esto. Estamos dando mucha información y hay personas que están interesadas. Realmente nosotros no sabemos las intenciones de las personas. Nosotros podemos tener compañeros de la universidad, incluso profesores universitarios, el bibliotecario y demás, y nosotros no conocemos sus intenciones, incluso en los empleos. Yo me he enterado de acoso sexual incluso cuando los jóvenes y de hombres, de varones, que van a su primer empleo y son abusados por mujeres mayores que ellos. Y que utilizan, por ejemplo, bueno, en Guatemala se da mucho lo de las prácticas, ¿verdad? Cuando estamos en nivel de high school, ¿sí? O diversificado, como le llamamos. Entonces, los jóvenes tienen que ir a hacer prácticas supervisadas. Entonces, hay una persona que les ponen a cargo
Y me enteré hace poco y para mí fue una cosa impresionante porque no pensaba que los varones fueran tan sujetos a este tipo de situaciones como las mujeres, pero sí. Entonces este jovencito que tenía entre 17 o 18 años fue a hacer sus prácticas universitarias a un lugar importante en Guatemala y fue abusado por la persona que lo supervisaba. La señora era una persona como de 50 años, imagínense. Y entonces esto es muy común y hoy en día hablábamos de tantas maneras en las que podemos dar información extra que la gente no necesita saber y que les decía, no sabemos las intenciones de los demás. Entonces, seamos muy juiciosos. Qué bueno que tenemos esos espacios para poder contar estas experiencias, porque entonces ustedes se dan cuenta que no es algo a lo que podamos estar exentos. Esto puede suceder. Eso quería conversar, Oneida. Gracias, Ana María. Qué interesante porque sí, o sea, a veces las circunstancias que generalmente se dan es que pensamos, por ejemplo, en el grooming como un hombre que está acosando a una chica. Pero es muy importante este punto que usted pone en la mesa respecto a que el grooming no importa el género de la persona. Puede ser acosado sexualmente un chico o una chica. Y puede ser acosado por un hombre o por una mujer. Y esto es muy importante. Respecto a lo que usted decía de de hacer las prácticas, aquí Elvis Ramírez nos dice prácticas o pasantías, sí. O sea, cuando estás todavía estudiando y vas a hacer este tipo de pasantías, es lo que contaba Ana María. Sigo aquí con las fases del grooming. La segunda fase es el contacto inicial. El abusador, la persona que busca abusar a una persona más joven que él o que ella, va a tener este contacto inicial y va a empezar a explorar si esta persona va a ser fácil, si va a ser una presa fácil para su objetivo. Porque cuando ya él o ella hizo el análisis de esta potencial víctima, ya está seguro o segura de dónde vive, de cuántos años tiene, de cuál es su situación económica, porque las víctimas de grooming resultan ser las personas que más han ventilado su vida personal en las redes sociales. Entonces, este contacto inicial es importante. Muchos de los abusadores de grooming lo que hacen es que utilizan fotografías falsas, que no son suyas, de chicos de edad similar y mantienen una conversación así, ¿verdad? Haciéndose pasar por personas de la misma edad a quien están intentando abusar. Y poco a poco, digamos, van logrando su objetivo. La tercera fase es el desarrollo de confianza y ahí empiezan las solicitudes. Le empieza pidiendo fotografías, podría ser fotografías sexuales o simplemente desnudos, podrían ser también videos y podrían pasar las solicitudes de estar pasando fotografías y videos a pasar a una fase ya de verse presencialmente. Es decir, juntémonos en tal lugar, reunámonos en tal sitio y de esa manera se consuman violaciones sexuales y otras situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Ana María. A ver, les quiero contar una anécdota. Les conté la semana pasada que estábamos participando en una feria de emprendedores. Y habían varios stands y sucedió algo muy interesante. Resulta que un hombre aproximadamente entre 50 o 60 años de edad llegó a los stands donde habían señoritas. Y cuando se presentó llevaba como una especie de peluches y a una de ellas le dijo, mire, primero se interesó en lo que ella vendía. Una de ellas vendía accesorios de joyería y otra ropa. Y entonces se interesó y mire, dígame los precios, es que yo quiero darle un regalito a alguien, pero no sé qué dar. Y bueno, después de que ella le estuvo dando toda la información, él le dijo, le voy a dejar estos peluches de regalo porque es que usted me agradó mucho. Y ella los recibió. Al día siguiente el señor se volvió a presentar, pero esta vez traía otros regalos. Traía unas cadenas que él decía que eran de oro y unos aretes. Y esta vez no solo habló con ella, sino que buscó a otra señorita de otro stand. Y entonces la primera señorita ya no se quedó tranquila porque ya le pareció muy raro, ¿verdad?
la información que yo tengo llegó hasta ahí. Entonces, la persona que estaba atendiendo mi stand ya es un señor de 60 años y él solo vio que la persona se había acercado a sus stands y que estaban hablando. Entonces, él no pensó que estuviera ocurriendo nada extraño. Al tercer día, el señor volvió a llegar y nuevamente con regalos, pero una de las señoritas, ella era muy jovencita, ella tiene 18, 19 años, ella estaba muy asustada y le habló al encargado del stand mío y le dice, mira, es que estoy muy preocupada, esta persona ha venido y me ha dejado regalos. Y entonces la persona muy sabiamente le dijo, ¿y usted por qué no ha dicho nada? Mire, aquí hay personas de seguridad. Y entonces llamó a uno de seguridad y le pidió a la persona que hablara, porque la señorita además se sentía avergonzada de lo que había pasado. Entonces, quiero que noten esto, ¿verdad? Estas palabras. El señor primero se ganó su confianza. Luego la señorita se sentía avergonzada y no sabía a dónde recurrir por ayuda. Y bueno, cuando esto se supo, entonces ya la otra persona del stand vino a contar, sí, a mí también me pasó y esto es lo que me ha dejado el señor y yo no se lo acepté y demás. Y entonces ya el área de seguridad del lugar, que es un centro comercial, entonces imagínense esto, son lugares públicos, estas personas estaban trabajando y entonces ya ni siquiera estos acosadores tienen ese cuidado, pues están en cualquier lugar. Entonces las personas de seguridad estuvieron muy atentas y el señor se dio cuenta y dejó de llegar, pero llegó 3 días seguidos con un propósito en mente. Entonces, se los quería contar para que vean que es algo muy común. Muy interesante, Ana María, y la verdad es que esto es, como usted dice, algo que ha pasado toda la vida. No era necesario que existieran redes sociales para que el grooming se diera, para que se diera este acoso sexual a menores, pero las redes sociales, el internet y sus diversas plataformas abren la ventana para que existan otras maneras, otras formas de proceder de estas personas para hacer este tipo de daños, y afortunadamente en Argentina está catalogado como delito, ¿verdad? Quisiéramos que en Guatemala sucediera pronto lo mismo, pero lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que estar informados y saber que, vuelvo a la frase anterior, esto también, forzar a una persona a tener cualquier tipo de intimidad, compartir su intimidad, fotos, lo que sea, o ya tener relaciones sexuales con la persona sin el consentimiento, esto no es violencia, y la violencia no es normal. Entonces es importante que nosotros no normalicemos el grooming. Sí, es que hay un montón de gente que está haciendo eso y eso pasa, sí pasa, pero no debería pasar. Y lo que tenemos que hacer es aprender sobre ello, llamarlo por su nombre y saber cómo prevenirlo. El siguiente punto del que les quiero platicar es las sextorsiones. Obviamente viene de la palabra extorsión, pero tiene la palabra sexo también por ahí incluida. Y les quiero contar que las sextorsiones son un tipo de chantaje o extorsiones que requiere que existan fotografías o videos de las personas chantajeadas en poses o actos sexuales, o desnudos o semidesnudos. Entonces, tiene varios elementos. Si ustedes se dan cuenta, va a haber un chantaje, pero para que exista el chantaje se necesita que existan estas fotos o videos de la persona que va a ser chantajeada. ¿Cómo empieza? La sextorsión empieza generalmente cuando las fotos o videos las ha producido la misma persona. A esto se le llama una práctica que se conoce como sexting. El sexting es cuando una persona decide enviar a su pareja o amigos o a quien se le dé la gana fotografías o videos en situaciones íntimas. Pueden ser desnudos, semidesnudos o poses sexuales. En este punto nosotros no vamos a decir si esto es bueno o es malo, es conveniente o inconveniente, porque esto es parte del razonamiento de cada uno. Cada quien sabe hasta dónde permite que su intimidad pase las puertas, qué puertas quiere que pase la intimidad.
Pero sucede y es una práctica muy común y la pandemia ha venido a fortalecer la práctica del sexting. Es decir, las parejas pasaron mucho tiempo sin verse y empezaron a intercambiarse desnudos, semidesnudos, etcétera. Y empezaron a hacerse mucho más habitual la práctica del sexting. Pero sucede que cuando esto se envía a pareja o amigos, puede ser por descuido o de manera indiscreta o malintencionada, empieza a reenviarse a otras personas. Es decir, podría tener la persona una fotografía de su pareja o de su expareja y de una forma, por equivocación o malintencionada, podría empezar a pasarlo a otras personas. Entonces, ¿en qué consiste esta sextorsión? El chantaje o extorsión consiste en la exigencia de dinero, más imágenes o incluso de relaciones sexuales bajo la amenaza de hacer públicas las primeras fotos o videos que enviaste o de dárselas a conocer, por ejemplo, a tus padres, a tus compañeros de escuela o personas que son importantes para ti. Entonces, la consigna es o me mandas más fotos o me mandas más videos o voy a mostrar públicamente las que me enviaste antes o necesito que me mandes más dinero para que no muestre yo tus fotos. Entonces se vuelve un chantaje sexual. Es un chantaje sexual. Se deben empezar a hacer o más fotografías o más videos o empezar a pagar en efectivo para que de esta manera se evite que se publiquen las fotos anteriores. Por eso no vamos a hablar solamente de la sextorsión como un problema terrible de ciberseguridad, sino también habría que cuestionar el sexting y hasta dónde esta práctica permite, digamos, que luego se pase a una sextorsión. Hemos nosotros tenido muchos casos reportados, por ejemplo, de exparejas, mujeres u hombres, que poseen las fotografías o videos de su expareja y lo que quieren es que regresemos, quiero que regresemos, de estas personas que se vuelven un poco locas y obsesivas y quiero que regresemos y si no regresamos, publico tus fotos. Entonces se dan ese tipo de cosas se dan muy frecuentemente y es importante, digamos, tratar de conocer la situación. En Guatemala, por ejemplo, el sexting, el enviar las fotografías o videos o imágenes desnudos, semidesnudos o en poses sexuales, se vuelve un delito, por ejemplo, si la persona adulta tiene en su dispositivo celular fotos, videos o imágenes de cualquier tipo desnuda o semidesnuda o sexual de una persona menor de edad. Eso se le califica como portar pornografía. Y eso es un delito que está tipificado en la ley guatemalteca. Pero si la persona no es menor de edad, no existe del todo una claridad respecto hasta dónde hay un delito y no. Entonces, es muy importante saber que la sextorsión existe, que es una práctica que se está haciendo común y que definitivamente tenemos que prevenirla para no caer y ser víctimas de esta situación. Ana María, ¿tenemos algo más en el chat o vamos bien por el momento? Vamos bien. Súper. Muy bien. Y este es el último contenido que tengo para ustedes en esta tarde. Ya voy a parar de hablar porque ya he hablado mucho y ustedes se van a poner manos a la obra, pero solo van a escuchar este último contenido que me parece también muy importante y creo que este cuarto contenido es como el menos popular. No es algo como que todos hablan. Todo el mundo habla del ciberbullying o hablan del grooming, pero realmente del astroturfing es algo que no todo el mundo conoce y por eso me encanta poder transmitirles esta información. Entonces, quiero contarles de qué se trata el astroturfing. El astroturfing es la falsificación de opiniones y comentarios en redes y foros de debate, haciéndolos pasar por mensajes sinceros y espontáneos y usuarios reales. ¿Cuál es el origen de este término? Bueno, este término proviene de una compañía estadounidense que fabrica césped artificial, grama artificial. La compañía se llama AstroTurf. Pero la grama artificial que hacen o el césped artificial que fabrican es tan bueno que parece real. Te cuesta realmente identificar, ¿es real o no es real? Y así es como la marca se ofrece.
De esa forma se creó esta metáfora del astroturfing que representa muy bien algo artificial que simula ser natural. Entonces, es muy importante que conozcamos esta práctica, ¿verdad? Y que sepamos identificarla antes de caer nosotros y ser parte de ella. ¿Cómo funciona el astroturfing? El astroturfing se utiliza muchísimo, por ejemplo, haciendo perfiles falsos para apoyar una marca y atacar al rival. Entonces, se utiliza con marcas grandes, pequeñas, gigantes y de todos tamaños. En la política se usa demasiado y se utiliza, digamos, en espacios en donde se quiere hacer prevalecer una marca, una idea, una campaña por sobre un rival. También funciona con la falsa cooperación entre personas con una marca. Por ejemplo, hoy se ha vuelto una práctica muy común que muchos influencers, muchos youtubers te digan que esto que están usando es maravilloso, es buenísimo, que ellos lo usan, pero ni siquiera lo han probado, ni siquiera lo han usado y están siendo pagados por la marca para decir que es buena, pero no necesariamente es una verdad. Pero como estas personas son grandes influencers, entonces las marcas, y como saben que hoy por hoy la televisión y la radio ya no son medios líderes en el asunto publicitario, están haciendo y echando mano de los influencers y los youtubers para meterse en el barco del astroturfing. Por eso quiero hoy contarles algunos casos que tengo acá sobre astroturfing. Y les voy a contar. Tengo aquí en Guatemala decimos un chivo, que es cuando tengo anotado por acá abajo donde están mis anotaciones para esto. Y tengo 3 casos para contarles. El primer caso es en Japón. Es muy interesante saber que una marca de hamburguesas muy reconocida, muy reconocida, fue pillada en Japón pagando a personas para que hicieran cola en sus restaurantes para el lanzamiento de una nueva hamburguesa. Todo esto se estaba poniendo en las redes sociales como que era un super boom en Japón, que esta hamburguesa era lo máximo, que todo mundo quería comer la hamburguesa, pero en realidad le habían pagado a muchas personas, incluyendo influencers, para ir a hacer la cola y decir, wow, esta hamburguesa está genial, y lo estaban difundiendo en redes sociales. El segundo caso que les quiero contar es en España. En España hay una marca líder de empresa de telefonía móvil. Y esta empresa de telefonía móvil creó perfiles falsos en una red social, en Twitter específicamente, para defenderse de una lluvia de acusaciones que surgieron cuando realizaron una serie de despidos que no eran legales. Es decir, esta marca, esta telefonía, lo que hizo fue difundir en Twitter a través de perfiles falsos, muchas frases y muchos tweets defendiendo a la marca, pero lo que había pasado en realidad es que habían despedido de manera improcedente y entonces esa fue la forma un poco absurda de intentar protegerse. Y la última que les quiero mencionar es la que tenemos más cerca, en América Latina, en México específicamente, y pasó este año. Creo que muchos de ustedes se han de haber enterado que un partido político le pagó a influencers y conductores de televisión y artistas para decir que para ellos ese partido era la mejor propuesta política. Estos videos se publicaron en las cuentas de los influencers, de los youtubers, de los famosos, ¿verdad? Y se publicaron ya en el tiempo de la veda electoral, es decir, cuando ya el Tribunal Supremo Electoral mexicano prohíbe que salgan anuncios de los partidos políticos, ¿ok? No estaban saliendo anuncios, pero lo que estaban saliendo eran un montón de mensajes casi idéntico uno al otro respecto a que las ideas de este partido eran geniales, que la persona no se había animado todavía a decidirse por quién votar, pero que había pensado providencialmente que iba a votar por este partido. Y aunque intentaban parecer muy naturales y espontáneos, todos manejaban el mismo discurso. Esto es también muy interesante
porque ya no está sucediendo a través de los canales, digamos, oficiales, a través de la radio, la televisión, sino ya el astroturfing está dándose definitivamente en las redes sociales y en los espacios donde entre pares, entre personas como tú y como yo, la gente está mintiendo en nombre de una marca. Ana María, veo algunos comentarios por ahí ya en nuestro chat. Si gusta, podemos compartirlos. Elvis nos dice, acá en Guatemala los net centers operan de esta forma. Y yo le decía a Elvis que sí, y ellos también utilizan prácticas para hacerse pasar por personas comunes y corrientes, pero se vuelven de un gran peso en las redes, como por ejemplo en Twitter, y luego ellos mismos cuando ocurre algo, digamos que se van hacia un lado, están en el bando A, digamos. Entonces ocurre algo y empiezan a crear inestabilidad, pero como hay mucha gente que lo sigue, entonces la gente decide cambiar su nivel de pensamiento por esa fama que ha ganado esa persona. Y luego Daniela nos dice, pasó en Argentina también en la última elección presidencial. A ver, Daniela, si nos quisieras contar un poco más de qué fue lo que sucedió en Argentina. Aquí te escuchamos. Aquí te escuchamos, Daniela. Nos escribe Daniela, utilizaron bots para apoyar la candidatura. candidatura. La candidatura de Macri, sí. Sí, gracias. Y así como se dio en Argentina y se dio en México, está sucediendo en todas partes, ¿verdad? Tiene un nombre, se le ha nombrado el astroturfing y nos interesa mucho que ustedes lo conozcan y que tampoco empecemos a pensar que es normal, porque es una manera de engañar, es una nueva forma de engaño, no tan nueva, pero realmente resulta que al tener todo el mundo acceso a redes sociales, se vuelve popular, se vuelve viral, se vuelve accesible y se vuelve mucho más económico que pautar publicidad en la radio y en la televisión. Entonces, es muy importante que todos sepamos esto y que tengamos la idea de que esto está sucediendo. Aquí nos agrega Daniela de que utilizaron estos bots, pero eran tan falsos que pararon la gente, paró haciendo memes de lo que se estaba publicando. Y en algunos casos, Daniela, lamentablemente es como la marca esta del AstroTurf, que es falsa, pero parece real, parece tan real que la gente no la descubre, no la pilla tan fácil. Y entonces, en lugares donde hay mucha falta de acceso a la información, es muy fácil que estas situaciones falsas se perciban como verdaderas. Entonces, nos parece muy interesante esto que Daniela nos ha contado y creo que todos podríamos contar algún caso. La política se presta mucho para ello, pero por eso quise contarles también de la marca de hamburguesas y quise contarles de la marca de telefonía para que nos demos cuenta que está pasando en todas partes, ¿verdad? Y en todos los campos y está sucediendo. Y ahora los queremos escuchar a ustedes, queremos saber cómo han asimilado el contenido de esta tarde, que yo espero haya quedado claro y que haya sido también para ustedes enriquecedor. ¿Y qué vamos a hacer con este trabajo en grupos? Primero, pues ya mágicamente aquí en el Zoom nos van a dividir en grupos y van a escoger ustedes un tema. Uno de los 4 temas que hemos hablado en esta tarde, pueden escoger el ciberbullying, el grooming, la sextorsión o el astroturfing. Pueden poner cualquiera de los temas. Luego van a crear un contenido. Queremos que crean una historia para Instagram que sirva para prevenir el tema que ustedes hayan decidido, que es con el que vamos a conocer cómo ustedes se lo contarían a otro joven como tú. ¿Ustedes quieren que otros jóvenes como ustedes conozcan sobre el tema? ¿Cómo lo harían? A través de una historia de Instagram. Ana María nos va a contar un poquito, que ya que la han hecho, dónde la van a colocar, cómo nos la van a compartir. Ana María. Muy bien, gracias, Oneida. Entonces, ustedes van a trabajar en grupos pequeños, van a crear esta historia, nos la van a presentar aquí, todos la vamos a ver,
y ustedes la van a subir a su historia personal en redes sociales y nos van a etiquetar. Entonces les voy a colocar las etiquetas que van a colocar. Ese es en Instagram, lo pueden hacer en Instagram o Facebook o ambas. Y también quisiera que lo compartan en sus historias personales porque de esa manera tenemos más alcance. Sus amigos lo van a ver, sus familiares y demás. Y ese es un contenido que contribuye a las personas. Y luego también lo van a colocar en el grupo de Facebook, en el privado que tenemos para que todos podamos verlo. Entonces, vamos a abrir los rooms para que puedan empezar a trabajar. Recuerden que tenemos 20 minutos para hacer este trabajo. Después de los 20 minutos regresamos a presentar y luego ya finalizamos. Bienvenidos, bienvenidos a todos de vuelta. Vayan preparando sus materiales para mostrarlos. ¿Y quién nos lo va a presentar? Muy bien, bienvenidos a todos de vuelta. Vamos a ver quién quiere empezar compartiendo su pantalla y contándonos el tema que eligieron y mostrándonos su historia de Instagram. ¿A quién le gustaría empezar? Vamos a ver el grupo de Joshua. Amalia nos dice que no terminaron, qué pena. Pero a lo mejor nos pueden contar qué fue lo que adelantaron o aunque no hayan terminado, que nos cuenten un poquito por dónde iban sus ideas o qué es Muy lo bien. que quisieran compartir. Creo que también estaría bonito saberlo. Sí, sí, perfecto. Amalia, cuéntenos. Buenas tardes a todos. Nosotros habíamos pensado en un infograma y estábamos rellenando los espacios para escribir. Habíamos elegido el tema de AstroTurfing y pensábamos ponerle una definición, digamos, un poco clara para información general, una mini definición de marketing, porque también está relacionado con eso, y un ejemplo. Aparte de eso, habíamos agregado unas pequeñas imágenes como para relacionarlo con la computadora, y con la informática, y no sé, faltó tiempo y no sabía ese tema. De acuerdo, Amalia, muchas gracias. Recuerden que si no la lograron terminar, los invitamos a que las terminen, a sus piezas, que las poseen en sus redes como un producto que ustedes quieren compartir, como algo que va a ser edificante para alguien más, y que nos taguen. De esa manera nosotros también podemos utilizar su historia nombrándolos a ustedes. Y muchas gracias, Amalia. José tiene levantada su mano. Adelante. Sí, yo soy del grupo de Amalia. Yo terminé les voy a compartir pantalla. José. No Perfecto. José, no se encontraba. Ok, ahorita les comparto mi pantalla.
No sé si ya la ven. Sí, ya la Ok. vemos. Nosotros nos fijamos en el tema de astroturfing porque creímos que era algo, pues un método nuevo que no es tan común como los demás. Entonces de definición pusimos que eran falsas opiniones en redes sociales de usuarios reales. De ahí en la vida cotidiana puse un ejemplo que decía, ¿sabías que el 61% de las reviews de productos electrónicos de Amazon son falsas? Y como un ejemplo puse que un ejemplo de astroturfing es la creación de perfiles falsos en redes sociales. Excelente. Yo creo que ustedes lo trabajaron en Canva, ¿verdad? Sí, en Canva. En Canva pueden también ponerle efectos, pueden ponerle música para que las imágenes puedan salir con un movimiento y que llamen la atención. Muchísimas gracias, José. Amén. Una pregunta. Sí, Joshua. Nosotros había una compañera que estaba creando una imagen. Sí. Y yo lo grabé así como hablando en una historia de Instagram. Le agregué unos GIFs, pero a la hora de querer hacer la mención de Crea Empresarial me aparece que no está la página disponible. En Instagram. Ujú, En @ ujú. Bueno, déjame revisar, si no, yo les aviso cuando esté lista. Hola. Sí, es cierto, yo quise compartir ahorita, busqué la página y no aparece como no disponible, busqué un chat que tengo con la página y tampoco está disponible, quiere decir que la página es la que no está habilitada. Exacto. De acuerdo, yo les aviso en un momentito. Amalia le pregunta a José si le puedes pasar el infograma. ¿Y a quién le gustaría continuar? Nosotros, el grupo 9, De con Roger. acuerdo. ¿Puedo Adelante. presentar? Sí, sí, tienen los permisos. Nosotros pues nos fuimos así por el ciberbullying y pues pusimos así como información bien puntual. No te quedes callado y no te vuelvas parte del problema, dejemos de normalizarlo, evitemos ser parte del problema y busquemos una solución. Y aquí en la parte de abajo donde dice conoce más, pienso poner un link a la hora de que así postearlo en Instagram, lo lleve a una página donde está más información sobre el ciberbullying. Y esto Muchas gracias. A ver, continúa. ahí solo que no. La cuestión es que cuando ya va a estar posteado, todas estas figuritas se van a mover. De acuerdo, muchas gracias. Y cuéntenos por qué eligieron este tema, ciberbullying. Porque a pesar de que, digamos, es algo normal, creo que como sociedad o como personas, pues lo hemos normalizado tanto que como que ya se nos hace algo indiferente y esto no debe ser así. Sí, María, ¿y sabías que... gracias, Roger. Adelante, después les comento yo. Sí, pues para complementar lo que hablamos, pues decidimos en el tema de cyberbullying, porque si es un tema tan antiguo, pues yo le comentaba a mi compañera que yo también fui víctima de bullying cuando estaba en la escuela primaria y regularmente el bullying no ha cambiado de estrategia. Se dirige a hacer daño a una persona, ¿no? Se dirige a hacer un daño psicológico, se dirige a hacer un daño emocional y regularmente se demuestra en los ángulos socioeconómicos, familiares, religiosos o hasta personales, como tu color de piel, la altura que tú tienes, el peso que tú tienes. Y todo eso nos sigue oprimiendo a tal punto que cambia la sociedad. Y muchos de nosotros creemos que lo sabemos, pero en cierto derivado momento o hasta en su punto fuimos parte de ese mismo sistema y tenemos que cambiarlo. Gracias. Gracias, Roger, por contarnos su experiencia. En definitiva, es así. Y les quería contar que se ve tan normal últimamente hasta los videos y que la gente se cae y que va la persona corriendo y que pasa y se vuelve tan normal que nos deshumanizamos.
Y entonces ya pasa en la vida real que alguien se está burlando y nos empezamos a reír. Entonces nos volvemos parte del problema. Muchas gracias, chicos. ¿Y a quién más le gustaría compartir? Yo solo quisiera agregar antes, Ana María, que a nosotros en Comunicares nos ha parecido muy interesante llamar a estas situaciones comunes, pero no normales. Entonces, decir, esto es tan común, ¿verdad? Pero no es normal. Porque cuando nosotros mismos decimos, esto es tan normal, nosotros mismos reforzamos la idea de normalizar la situación. Entonces, nos gusta decir que aunque es común, no es normal. Y nos cuesta a veces recordarlo porque es algo que estamos tratando de trabajar también con los jóvenes con quienes llegamos en nuestros procesos formativos, pero creo que puede ayudar. Y cuando hablamos de esto, decir, esto es tan común, pero no es normal. Y creo que puede abonar al tema. Sí, muchas gracias, definitivamente. Ahora, ¿a quién más le gustaría compartir? A ver, nos mandó José un link. Sí, adelante. Ok, yo voy a compartir ahorita nuestro trabajo. Súper. ¿Tenía música? Me encantó el mensaje, me gustó mucho, qué lindo. ¿Cómo nos quisieran compartir un poco de cómo llegaron a su diseño? ¿Cómo fue que dijo? Disculpe. ¿Cómo llegaron a su diseño? ¿Cómo llegaron al tema? ¿Cómo eligieron esta frase de no seas como el pájaro y no caigas en las mentiras del zorro? Empezamos buscando el tema y nos íbamos por el grooming o por el... había otro tema que estábamos ahí. Yo les dije que podíamos utilizar el del grooming porque en la fábula del zorro, el zorro le dice muchas cosas bonitas al cuervo, pero con malas intenciones, con la intención de comerse su queso. Y pues ya de ahí las compañeras fueron las que idearon la frase y la seño que está compartiendo fue la que hizo todo lo del diseño y para terminar pues le agregamos el hashtag demasiado bueno para ser verdad. Muy bien, muy bonito. Excelente, chicos. ¿Quién nos hace falta? Nos hace falta Eliseo, creo que Esther, el grupo de Suelen. Yo lo presento, ¿qué tal? Hola Eliseo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí estamos, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Así que, bueno, esto de este trabajo lo hicimos con Douglas. Douglas se tomó el trabajo de hacer la práctica. Y bueno, acá tenemos la historia de Douglas. Me los voy a pausar, así las pueden ver bien despacio. La primera vez que pensamos en un titular. ¿Qué es el grooming? Un titular que te golpee en la cara. Entonces que vos lo ves así, te llama la atención. Entonces colores fuertes, muchos GIFs, muchos movimientos que capten la atención del ojo y un título que se pueda leer bien. ¿Qué es el grooming? Muy bien. Como tiene musiquita, pero no la van a poder escuchar igual. Bueno, la segunda es una explicación muy breve a pesar de que es un concepto más duro. Es muy breve porque obviamente es una historia de Instagram que dura 5 segundos. Entonces es un delito que consiste en el acoso sexual y virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. Y eso lo sacamos de la página oficial de
la provincia de Buenos Aires que lo tipifica el delito. Bueno, otra vez un GIF que pueda llamar la atención, mucho movimiento. Y esto está buenísimo. Y es la prevención del grooming, que es lo más importante después de todo. Que dice, bueno, tiene una bullet list de cosas que hacer para prevenir el grooming, ¿no? Entonces tenés cómo prevenir el grooming con colores, ¿no? No responde a desconocidos, charla entre papá e hijos, acá con un lenguaje inclusivo hay una X, acordar horarios de uso de internet, ¿no? Atención a GPS más, bueno. Bueno, y esto también en Argentina, ¿no? Realizar la denuncia de comisaría de fiscalía, porque bueno, ustedes, como lo dijeron, no lo tienen tipificado como delito. Bueno, y se puede ver el hashtag. Tiene un hashtag también ahí arriba que dice prevención, grooming, ¿no? Bueno, y todo también con música. Ahí está. Bueno, ¿qué les pareció? Felicitaciones, muy bonito. Me encantó mucho el consejo que han rescatado de hablar entre padres e hijos. Esa es una de las relaciones que debiese ser de las más profundas y donde debe haber esa confianza para poder dialogar de lo que está pasando. Como les decía, los acosadores o los abusadores, como presentaba también Oneida, se ganan la confianza de personas vulnerables y de personas que llegan en algún momento a sentirse que no tienen a quién contarle lo que está pasando. Entonces me encantó ese gran consejo que pusieron, hablar con los padres. Aunque dé vergüenza, aunque dé pena, aunque no sé qué me van a decir o qué castigo me van a poner, pero ellos son las personas idóneas, las ideales, las indicadas para escuchar estas situaciones. Muchas gracias, Eliseo. Súper bien. Bueno, y si me permiten, obviamente si a Douglas no le molesta, quiero hacer un highlight a Douglas para que lo sigan en Instagram, que se tomó el esfuerzo de hacerlo porque no sabíamos cómo hacerlo. O sea, podemos hacerlo en Canva, pero no podemos compartir pantallas si lo armamos del celular, así que Douglas se tomó el trabajo, así que bueno, si quieren seguirlo a Douglas, tiene buenas fotos, a mí ya me admitió. Bueno, síganlo. Ahí te vamos a seguir, Douglas. Gracias. Súper bien. ¿A quién le gustaría continuar presentando su trabajo? ¿Quiénes nos faltan? Vieran que en el grupo dijimos que cada quien iba a realizar su historia y vi que la compañera Luisa era la que estaba trabajando así bien bonito en Canva. Y la verdad yo grabé una historia yo hablando en Instagram. No sé si la puedo compartir. Sí, por favor, adelante. Solo que no se escuchan. Quítale el mute, tiene ahí eso. Sí. Aún así no se logró escuchar. Cuando le das tu pantalla, compartir pantalla, entonces abajo, hasta abajo aparece un cuadrito que dice compartir sonido y le das check para que podamos escuchar tu audio. Ah, ya voy. Probemos de nuevo. Un adulto trata de ganarse la confianza de alguien, un menor, a través de redes sociales. Algo similar a lo que pasa en la fábula del cuervo y el zorro.